Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver la Biblia, hermanos, un día más. Primera de Corintios 12. Y vamos a leer esos versículos que nos hablan de los dones espirituales. Vamos a leer en Primera de Corintios 12, los versículos 1 a 11. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os trataba llevándoos como se os llevaban los ídolos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Seguimos hablando del don de palabra de ciencia. Es un don, como dijimos, de revelación, junto con el de sabiduría y el de discernimiento de espíritus. Y es la revelación de conocimiento. La palabra ciencia significa conocimiento en general, pero más concretamente ese conocimiento práctico. Es una palabra de ciencia, es una expresión en griego que no tiene artículo, es palabra ciencia. La palabra es traducción de logos, que significa algo más que una mera palabra, que una mera expresión. Significa algo que comunica una idea, un pensamiento o algo así. Igualmente, la palabra que se usa para para ciencia, gnosis, significa lo mismo. Es el conocimiento, pero no el mero conocimiento, qué sé yo, por decir algo de la tabla de multiplicar, sino el conocimiento de fórmulas, el conocimiento de filosofías que le pueden ayudar, que le pueden hacer que su vida pueda ser mejor, según la opinión, pues ya según si es la opinión de la palabra de Dios, pues según Dios, si es la opinión del mundo, pues según el mundo, ¿no? Recordamos que la ciencia es lo que marca nuestra sabiduría, porque la sabiduría es la aplicación de la ciencia. Entonces, si la ciencia no es correcta, si el conocimiento no es correcto, si lo que usted sabe no es correcto, su actuar en sabiduría, aunque sea sabiduría conforme al conocimiento que tiene, no va a ser sabio. Recordamos que decíamos que Pablo hablaba de los judíos y decía que tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Si hubieran tenido el conocimiento correcto, ese celo de Dios hubiera sido magnífico. Pero por cuanto el conocimiento no era correcto, ese celo de Dios pues les llevó a crucificar al Señor. Esta palabra de ciencia, como todo don, viene por el Espíritu. Es una revelación del Espíritu. Decíamos que Jesús, cuando estaba en la tierra, comenzó a predicar, comenzó a enseñar, y que una de las funciones del Espíritu es justamente esa: enseñar y recordar las cosas de Dios.
Dicho de otra manera, es la mente de Cristo obrando en nosotros. La idea es de que nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que no quiere decir, como ya entendemos, que todo lo que pensemos o se nos pase por la cabeza sea de Cristo, sino que ahí está. Y actuando en nosotros podemos conocer cosas que tal vez sean para nuestro uso privado o tal vez sea para uso de edificación de la iglesia, pero tanto de un caso como otro pueden ser usadas para edificación de la iglesia. Poníamos el ejemplo de María, una mujer que tuvo grandes revelaciones de Dios, que un ángel se le apareció, que vio a los pastores hablar de cómo otros ángeles les habían anunciado el nacimiento del Salvador, pero decía la Biblia que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella calló, ella no dijo nada, eran cosas privadas, eran cosas maravillosas, pero eran cosas solamente para ella. Pero un día, tal vez, quién sabe, 40 años después, apareció Lucas por ahí preguntando, apareció Lucas investigando sobre la vida, y ella le contó a Lucas lo que había pasado, y Lucas no lo dejó en su evangelio. Se calló mucho tiempo, pero un tiempo en que eso iba a ser para edificación de la iglesia. También hablamos de Pablo, quien tuvo una gran experiencia, dice la Biblia que fue arrebatado al tercer cielo, pero tardó 14 años en decirlo. Estuvo esperando, y solo cuando él tenía que dar un pensamiento a los corintios, se atrevió, por decirlo así, a comunicar eso a los demás. La palabra de ciencia puede ser privada o puede ser pública. En todo caso, es una palabra espiritual que viene por el Espíritu. No es algo que a usted le da la impresión, no es algo que usted dice, yo ya intuía que esto era así, o yo ya pensaba que esto era así, sino que algo que venía de parte de Dios y del Espíritu. Hablamos que hay 4 clases de ciencia. Hay una ciencia natural, una ciencia humana, hay una ciencia sobrenatural maligna del diablo, hay una ciencia espiritual, un conocimiento espiritual, y hay también este don de palabra de ciencia. Estuvimos hablando de ese conocimiento natural, el que recibimos a través de la educación, el que recibimos a través de los medios humanos, las experiencias de la vida, nos aportan también un conocimiento, por eso los ancianos tienen más conocimiento que los niños. Que tengan más conocimiento no quiere decir que tengan más sabiduría, pero sí tienen más conocimiento porque han podido escuchar más, han podido vivir más y hay más conocimiento. Esos conocimientos sin Dios pues no son apropiados para que usted rija su vida por esos pensamientos. Recordemos que hay pensamientos que al hombre le parecen derechos. Al hombre le parecen derechos. A mí me parecen derechos, pero no lo son. Mis pensamientos tenemos que ponerlos a la luz de la palabra de Dios. Porque en la mucha sabiduría hay molestia y quien añade ciencia añade dolor. Leíamos en Daniel que en los postreros tiempos la ciencia se aumentará, pero también que la gente iría de acá para allá. Es decir, que habría ciencia, pero no sabrían qué hacer. Habría mucho conocimiento, pero no sabrían cómo aplicarlo. Se aplicaría muy mal, y es justamente lo que estamos viviendo hoy, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Hay un gran conocimiento, el conocimiento es espectacular, no hay sabios hoy en día, nadie puede llegar a conocer todo lo que se sabe. De hecho, necesitamos ordenadores para almacenarlo, porque la mente humana ya es incapaz de almacenar tanto conocimiento, tanta ciencia, pero eso se está usando mal, como ya saben.
fuera de la voluntad de Dios, sin sabiduría. Ese conocimiento natural, decíamos, es útil, necesario y bueno en esta tierra. Amén, amén. Los jóvenes deben estudiar, debemos conocer las cosas, debemos prepararnos para vivir en esta vida, pero también, decíamos, no les dediquen mucho tiempo a ese conocimiento. Porque el conocimiento natural, no voy a decir que es infinito, porque solo Dios lo es, pero es muy grande. Y la curiosidad del hombre es también muy grande. Y cuando uno se pone a mirar y mirar y mirar y a preguntar y preguntar y a querer saber, uno va a perder su vida adquiriendo una serie de conocimientos que no le van a servir de nada. Entonces hay que procurar saber de este mundo lo necesario para vivir en este mundo y prepararnos para nuestra vida eterna, que es la que realmente va a durar más. Amén. La más importante. Y va a ser mejor. Amén. Bien, ya hemos hablado del conocimiento natural, nos toca hablar del conocimiento sobrenatural del diablo, el maligno. Porque el maligno no es tonto. Y existe. Amén. En Ezequiel 28, versículos 12 y 17. Ezequiel 28. Sí, versículos 12 y 17. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura. El 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Estas palabras que se dirigen al rey de Tiro, evidentemente no hablan del rey de Tiro. El rey de Tiro aquí se convierte en un símbolo, en un tipo del diablo, y se dice que él fue el sello de la perfección, lleno de sabiduría. No hay ignorancia en él. Lo que sí nos dice el versículo 17, que corrompió esa sabiduría. Amén. Entonces nosotros sabemos que el enemigo no es tonto, que hay una sabiduría que viene de Dios, hay una sabiduría que viene del mundo, pero también hay una sabiduría que viene del diablo, Engañosa. una sabiduría a la que el hombre cree poder acceder, la que el hombre quiere también acceder, y a la que se accede a través de medios como brujería, ocultismo, tablas, horóscopos, tarots y cosas por el estilo. Son medios que el diablo usa para engañar a la gente. Es una sabiduría diabólica y es el intento de la mente natural por conocer lo sobrenatural, pero por conocerlo mirando donde no debe mirar, porque las cosas buenas, sobrenaturales buenas, la mente natural no las puede percibir, porque son locura. Entonces se va a mirar a otro lugar, procura tener experiencias psíquicas, experiencias religiosas, fenómenos paranormales,
Y de esta manera el enemigo engaña nuestra mente. Amén. Atrapa. ¿Cómo lo consigue? ¿Por qué lo consigue? Porque ya dijimos que esa sabiduría natural es una sabiduría diabólica, es una sabiduría terrestre. Entonces, cuando usted está por ahí consultando y mirando y requete mirando opinión de uno y opinión de otro, las opiniones del enemigo también se le meten en su mente y pueden convencerle. ¿Qué pasa si usted lee el horóscopo por curiosidad? Ya no cree esas cosas, pero está ahí, ¿verdad? Qué curioso que en un siglo XXI, dominado por la ciencia, dominado por la razón, todavía hay horóscopos y gente que se crea que la humanidad se divide en 12 clases de personas y que a cada 12 clases de personas le pasa lo mismo. Y que todos los nacidos en un mes les va a pasar lo mismo este mes. ¿Ah? Aquí es absurdo. La gente se lo cree. Pues todas las revistas, todos los periódicos, de lo más serio, tienen su sección de horóscopo. ¿Cómo lo ve? Y uno, que es humano, dice, por curiosidad, voy a ver. ¿Hay alguien aquí que no sepa de qué signo del zodíaco es? Y no lo sé, me lo han dicho, sí. ¿Ah? ¿A que lo saben? Yo también. Se lo digo para que se quede tranquilo. Si no, es que este es espíritu. No, yo también lo sé. Este mes. Tampoco es que yo lo buscara, pero ya decimos populi, ¿verdad? Todos sabemos. Todos sabemos eso y entonces es una sabiduría que nos despierta la curiosidad. Entonces llegamos aquí a la revista, vemos la sección de horóscopos y ¿qué pasa? Que no tenemos nada que hacer. ¿Por qué no tenemos nada que hacer? Porque no tenemos pensado ponernos a orar, ni leer la Biblia, ni hablar con la familia, ni ir a dar un paseo. No tengo pensado hacer nada y decimos, ¿qué voy a hacer? Voy a leer a ver qué dice. Bueno, entonces no va a pasar nada. Pero como acierte, usted se queda enganchado al horóscopo. Es lo que el diablo quiere. Como acierte. Si no acierta, igual va a pasar lo mismo, pero al revés. Si acierta, usted dirá, no hermano, algo habrá de verdad ahí. Porque a mí el horóscopo me decía eso y me pasó eso. Algo de verdad hay ahí, hermano. Usted puede decir que no, pero algo de verdad hay ahí. Pero si no pasa, entonces, no hermano, yo he estado consultando el horóscopo los últimos 40 días y no acierta. ¿Para qué lo mira? Mire que el diablo nos seduce con esas cosas. Comprobar. ¿Cuántos jóvenes habrán probado? A ver qué dice por ahí. Tal cosa, tal otra, tal fenómeno psíquico, tal otro. ¿Y cuántos que no son jóvenes han hecho lo mismo? Por esa curiosidad innata. No, el diablo no es tonto. Hay ahí. Por eso Dios lo prohíbe. Porque Dios no iba a prohibir algo inofensivo, ¿no? Dios no iba a prohibir algo que no sirviera para nada. Dios no prohíbe cosas inútiles. Pero si Dios lo prohíbe es porque eso tiene alguna repercusión. Amén. En Miqueas 5, del 12 al 15. Una tercera parte de ti morirá de... Miqueas 5, del 12 al 15. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros,
y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, destruiré tus ciudades, y con ira de furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Mano, esto es serio. Esto es serio, librémonos de esas cosas. No se acerque a ellas ni por curiosidad. No las pruebe. Dios lo prohíbe. Hermano, hay pecados, ¿cómo le digo?, que no crean adicción. Hay pecados que no tienen consecuencias, digámoslo así, espirituales. Son solo pecados. Pero hay pecados que tienen consecuencias espirituales. Amén. Y los pecados que tienen que ver con la sabiduría diabólica son de esos. Aunque tenemos curiosidad, tenemos que saber que todo lo que signifique hechicería, todo lo que significa adivinación, cuando alguien le dice, yo he soñado tal cosa, y no, pues tal cosa significa tal otra, eso es del diablo. Y si alguien le dice, no, pero eso es verdad, yo lo he investigado y es así, pues esa es sabiduría diabólica. Amén. Esa no es la que Dios quiere para usted. Esa no es la que Dios quiere para el hombre. Dios quiere que tengamos conocimiento sobrenatural, pero el de Dios, no el del diablo, sino el de Dios. En Deuteronomio 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti. Amén. Abominación delante de Jehová. Contaminaba al pueblo de Dios. Contamina nuestra alma. Tengamos cuidado. No es que porque lo haga una vez no pasa nada. Porque lo haga una vez contamina su alma. Y es importante que sepamos eso. Porque muchas veces nosotros decimos que el diablo es mentiroso. No siempre dice mentiras. A veces lo que dice es verdad. Pero esa verdad no es la verdad de Dios. Ni es la verdad que Dios quiere que conozcamos. Cuando le dijo a Eva que el día que comiera de ese fruto, conocería el bien y el mal, les decía la verdad. Y el Señor lo reconoció y después puso ahí unos ángeles. Porque dijo, es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. O sea que funcionó. El diablo le dijo, come y sabrás el bien y el mal. Y ella comió y ella supo el bien y el mal. Y Dios mismo dice, pues conocen el bien y el mal. No le mintió. Pero esa sabiduría no era la que Dios quería para ella. No era la que Dios quería para el hombre. O sea, no se trata de que usted diga, no, es que si ha pasado quiere decir que la verdad, si es verdad no es del diablo porque el diablo solo dice mentiras. No es cierto. El diablo puede decir verdades también, porque es inteligente. Y dirá verdades cuando le sirvan para sus propósitos también. Primera de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a un adivino. Saúl cayó porque consultó a un adivino. Principio de su reinado, Saúl quitó de Israel todos los adivinos.
pero una se libró. Estaba por ahí escondida. Cuando Saúl cayó en desgracia, cuando Saúl perdió su comunión con Dios, porque Saúl perdió su comunión con Dios, porque no se arrepintió delante de Dios. Él cometió pecado y se le dijo que había cometido pecado y él reconoció que había cometido pecado, pero nunca le pidió a Dios un arrepentimiento y por eso él fue desechado. Y cuando él fue desechado como rey, él empezó a consultar de pronto a divinos, empezó a consultar a los sacerdotes, empezó a consultar a los profetas, empezó a consultar a Dios, y Dios no le contestaba, y dijo, voy a consultar a una divina. Y eso le perdió. Dice que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. Hermano, estas prácticas le abren la puerta al diablo. Es así en nuestra vida. Hay un conocimiento demoníaco de la verdad, porque los diablos saben la verdad. En Lucas 8:28. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Lo sabía. Lo que los judíos no supieron, que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, lo sabía el diablo, que estaba en el endemoniado de Gadara. Ese lo sabía. Hay ese conocimiento. Por eso jugar con poderes de este tipo son muy peligrosos. De hecho, yo dudo que se pueda jugar con eso sin salir tocado. Hay que tener mucho cuidado. Jugar poderes de este mundo y que no son espirituales. Hay otros poderes también. En Hebreos 6:5. Y asimismo gustaron de buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Hay unos poderes del siglo venidero que nosotros hemos gustado, que nosotros hemos conocido, que nosotros hemos experimentado. Si usted ha experimentado alguna vez el poder de Dios, no quiera experimentar el poder del diablo. No quiera experimentar la sabiduría del diablo. Ni por curiosidad, ni por saber, ni por si acaso. Tenga mucho cuidado. De hecho, tratar de conocer a Dios a través de la ciencia humana trajo las dos primeras herejías que llegaron a la iglesia. La primera, el agnosticismo. La palabra agnosticismo ya le suena gnosis, que es la palabra ciencia. Y la adelante indica una negación. El agnosticismo niega la posibilidad de que se pueda conocer que Dios existe. No niega a Dios, ni lo afirma, solo dice que no se puede saber. El agnosticismo dice es imposible saber si Dios existe o no existe. Quizá la frase agnóstica más bonita es: la verdad absoluta no existe. Es decir, cada uno puede tener su verdad, cada uno puede tener su noción, cada uno puede pensar lo que quiera, porque no se puede demostrar nada. Entonces no se puede saber nada. Y eso llevó a lo que lleva hoy, a un alejamiento de Dios. Lo contrario a esto es el gnosticismo, que es la misma palabra pero sin la de delante.
o sea solamente ciencia. Ellos enseñan que el conocimiento es posible, pero se necesita un conocimiento especial. Hay que conocer ciertos ritos, hay que conocer ciertas fórmulas, hay que conocer cierta sabiduría adelantada para la que hay que estudiar, hay que ver doctrinas de todo tipo, hay que tomar referencias de todo lugar, hay que hacer como que en todo lugar puede haber cosas buenas, en todo lugar hay cosas que se pueden conocer y se pueden aplicar. Eso ha llevado todavía hoy al ecumenismo, a pensar que todas las iglesias tienen cosas buenas. Y ahí nace la frase personal de decir creo en Dios, pero no creo en la religión. O decir soy creyente, pero no soy practicante. O cosas por el estilo. Bueno, busquemos conocimiento sobrenatural. Claro que sí. Sí, pero el que viene de Dios. Amén. Para el bien del alma. Amén. Si le viene por don de palabra de ciencia, pues qué bien. Si no, pues ahí tiene usted su Biblia, Aleluya. tiene usted el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia. Qué maravilla, ¿no? Amén. No sé cuántos de ustedes han estudiado en el colegio y su profesor era el autor del libro de texto. Yo sí tuve ese privilegio. En física y química, mi profesor de física y química era el autor del libro. Pero es el único. En todos los demás casos, el que me instruía, aunque era un experto en todos los temas, no era el autor. Hermano, usted por el Espíritu es instruido por el autor del libro de texto. Amén. Gloria a Dios. La Biblia está escrita por el Espíritu y el Espíritu es el que nos enseña. No busquemos un conocimiento sobrenatural fuera del Espíritu, busquemos la revelación del Espíritu y no queramos indagar y mirar y buscar en otros lugares, en otras sabidurías, en otros ritos, en otras historias, porque por muy sabias que sean, por muy bien formadas que estén, que sepamos que esto corresponde a un conocimiento sobrenatural del diablo, que es inteligente. Y así llegamos a la tercera clase de conocimiento, conocimiento espiritual. Tenemos ese conocimiento espiritual. Qué bueno, hermano. Qué bueno, amigo. Qué bueno. Los animales no tienen conocimiento espiritual. No son conscientes de nada. No son conscientes del bien y del mal, no son conscientes de que existen. No saben nada. Hay un conocimiento espiritual porque el hombre es espíritu y tiene ese conocimiento. Todo hombre tiene conocimiento espiritual. Por eso dijimos que todo hombre cree en Dios. Es algo natural. Nacemos con eso. Nosotros pensamos en eso y vemos un concepto innato del hombre, de que hay algo más que carne. Nadie se dedica solo a la carne, ni con nuestras ideas, ni con nuestra conducta nos entregamos solamente a la carne. Porque toda persona es consciente de que tiene una parte espiritual. No somos kilos de carne. Por ejemplo, ¿te has visto los animales cómo se aparean? ¿Cualquier macho con cualquier hembra? ¿No hay celos? ¿No hay ningún problema? ¿Por qué? No, si su pareja se va con otro, ¿qué mal le da? ¿Qué daño le hace a usted? Le hace un daño moral. Le hace un daño moral porque usted no es solo carne. Si fuera solo carne no le haría ningún daño. Sería como un animal.
Usted dirá, bueno, pues que vayan, ahí viene para la manada. Pero tenemos moralidad. El hombre más malo, el terrorista más terrible, el asesino más despiadado, tiene moralidad. Tiene sus cosas, tiene su moralidad. Hay cosas que no podemos hacer, que no podemos aceptar. Y que no son cosas que dañen nuestra carne. No son cosas que dañen nuestro cuerpo. Son cosas que dañan nuestro espíritu. Dañan nuestra moral, nuestra manera de ver las cosas. Todos hacemos cosas. La gente le dice, ay, usted qué raro es que usted se va todos los domingos ahí al culto y se pierde tal y cual cosa, y usted es capaz de viajar no sé cuántos kilómetros para una convención para escuchar aquí unas predicaciones, y otros viajan no sé cuántos kilómetros para ver un partido de fútbol. ¿Qué problema hay? Puede decir, eso es absurdo. Claro que es absurdo, pero es espiritual, porque nosotros tenemos deseos, tenemos espíritu, tenemos cosas para nosotros importantes. No somos solo carne. Y el hombre es consciente de eso. Todo hombre es consciente de eso. De hecho, dejar de creer en Dios requiere un razonamiento. Hay que convencerse de que Dios no existe. Que haya un ser supremo, que haya algo ahí, que haya algo. Ya le digo yo algo, no le digo a alguien, digo algo. Eso no hace falta meditarlo demasiado. Todo lo entiende. Pero si usted quiere dejar de creer eso, necesita razonar y pensar y darle vueltas. Porque todos los pueblos, en todo lugar, se forman sus dioses. Y si usted mañana descubriéramos una tribu allí en el Amazonas, escondida, que nunca hubiera tenido ningún contacto con la civilización, nosotros llegaríamos a esa tribu y tendrían un dios. Y no solo tendrían un dios, tendrían una ceremonia religiosa para aplacar la ira de Dios. Porque el hombre cree en Dios y cree que Dios está enfadado con él. Siempre. Porque es consciente de que es pecador. También. Es así. Usted no va a encontrar una tribu por ahí que diga, no, nosotros tenemos un Dios y estamos maravillados con él. No. Están ofreciendo sacrificios. Están llevándole fruta. Están haciéndole cosas a ese Dios para aplacar su ira. ¿Por qué piensan que Dios está irado con ellos? Somos espirituales, tenemos conocimiento espiritual, tenemos conceptos sobrenaturales espirituales. En Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Al Dios no conocido, al Dios agnostos, al Dios sin gnosis, al Dios sin conocimiento. Es la única vez que aparece esta palabra en la Biblia. Al Dios no conocido. Hubo una peste. Epímenes, uno de los grandes de Grecia, le dio la solución a esa peste. No esperen que sea demasiado científica la solución. Soltó desde el Areópago ovejas blancas y negras. Las ovejas se fueron por donde quisieron, que podríamos decir aquello de cada cual se apartó por su camino, ¿no? Cada una se fue por su camino, y en el lugar donde la oveja descansaba, los hombres de ese lugar ofrecían un sacrificio al Dios de ese lugar. Surgió un problema, que a veces la oveja descansaba en lugares donde no se sabía cuál era el Dios de ese lugar.
Nosotros no tenemos problema porque nuestro Dios es de toda parte, ¿verdad? O sea que nosotros ese problema no lo tenemos, pero los griegos sí lo tenían. Entonces ellos cuando veían allí esa oveja se echaba ahí y decían, ¿y aquí quién es el Dios de esta zona? No, pues vamos a hacer el altar a un Dios no conocido. Y había muchos en Grecia. Había más de uno, no era solo eso. Habían varios. Al Dios no conocido. Porque sin duda, pensaban ellos, aunque no sepamos quién es el Dios de este lugar, en este lugar debe haber un Dios. Porque creo en Dios. Porque no hay otra, porque el hombre cree en Dios. El hombre sabe que existe. Está ahí inherente en él. Es algo que está allí. Cada hombre individualmente tiene esa conciencia de la existencia de Dios. Y por eso a todo hombre espiritualmente le falta algo. Le falta algo. Lo busca. Se refugia en cosas. Busca alguna manera de satisfacer esa insatisfacción de no conocer a Dios. Y cuando no consigue tal vez nada, se fabrica su propio Dios, se fabrica su propia idea, se fabrica su propio ídolo y dice, yo le voy a servir a ese. Por eso es tan importante que cuando nosotros sabemos y somos conscientes de ese conocimiento natural, espiritual del hombre, busquemos ese conocimiento en la Biblia y no en las fuentes diabólicas. En Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Esa es la cuestión. Si no andamos por ahí vagando, probando, buscando, viendo a ver dónde encontramos un refugio, viendo a ver si encontramos algo que nos ayude. Bueno, Pablo era un hombre religioso, Pablo era un hombre que creía en el verdadero Dios. Pero cuando él conoció la verdad, él vio claro cuál era el propósito. En Filipenses 3, 9 y 10. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice, él había buscado su propia justicia toda la vida. Había guardado la ley todavía, la ley de Dios, no cualquier ley. La ley que nosotros sabemos que es la ley de Dios, la verdadera ley de Dios, del verdadero Dios. Él había dedicado su vida a cumplir esa ley. Pero ahora dice que ha aprendido que por esa ley nadie se va a salvar, que es por la fe. Y entonces, ¿qué quiere él? Dice que quiere, a fin de conocerle a él, y a fin de conocer el poder de su resurrección, y a fin de conocer la participación de sus padecimientos. Estamos buscando un conocimiento espiritual verdadero, que nos va a satisfacer, un conocimiento espiritual genuino, que no nos va a engañar. En 1 Corintios 2, 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Hablamos sabiduría no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo, porque esa sabiduría también existe. Y podríamos añadir, tampoco buscamos la sabiduría del diablo. ¿Pero qué buscamos? La sabiduría de Dios. Que esa es la sabiduría que Dios tiene para todos. Ese es el conocimiento que Dios quiere para todos. En 1 Timoteo 2, 4 y 5. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que hay un solo Dios y hay un solo mediador. ¿Amén? Eso es una sabiduría para todos. No es una sabiduría oculta, es una sabiduría revelada. Y es algo que Dios quiere que todos tengan. Es la sabiduría espiritual que viene de parte de Dios. El Salmo 103, 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Amén. Así empezó con Moisés. Dice la Biblia que el Señor le mostró a Moisés sus caminos. Le mostró la ley. Le mostró la manera correcta. Le dijo cómo tenía que hacerlo. Pero no solo era para Moisés, sino que a los hijos de Israel se lo está mostrando por sus obras. Él está queriendo hablar a todos y cada uno de nosotros, hermano. Aleluya. A todos y cada uno, hermano. Quiere que ninguno se pierda. Porque Él quiere que todos tengamos esa ciencia. Esa ciencia sabia. Estamos hablando del don, palabra de ciencia. Tal vez alguien me diga, hermano, pero no estamos hablando del don, estamos hablando de la ciencia. Pasa que, como veremos, los dones no son sino la intensificación de esas cosas. No se trata de que usted diga, no, yo no puedo conocer a Dios porque no tengo don de ciencia. No, eso es para todos. En Éxodo 33, 13. Ahora pues, si ha llegado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para ser feliz, para andar bien, para tener prosperidad, para vivir en paz. No, para conocerte, para que te conozca. Mira, el camino lleva el nombre del final del camino. ¿Te has dado cuenta de ese detalle, por ejemplo? Que la carretera de Barcelona se llama así porque va a Barcelona, no porque esté en Barcelona. De hecho, si estuviera en Barcelona no habría carretera de Barcelona porque ya estaría en Barcelona. Cuando hablamos del camino de Dios, estamos hablando del camino que nos lleva a Dios. Es el camino que va a Dios, que va al conocimiento de Él, que va a la comunión con Él. Y ese conocimiento también crece, hermano. Al igual que decía Daniel que en el final la ciencia aumentaría, también este conocimiento aumenta en el tiempo del fin. Y el Señor lo hace posible. En Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte,
porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como la langosta cubre el mar. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Qué es el conocimiento? Conocer ese Dios. Cuando nosotros miramos los tiempos bíblicos, nos damos cuenta que Jehová es el Dios de un pueblo sometido al Imperio Romano, un pueblo cuya historia conocía de ellos y pocos más. Era un pueblo que estaba ahí. ¿Eh? ¿Quién conocía a Jehová? En España no conocían a Jehová. En Francia no conocían a Jehová. En Alemania no conocían a Jehová. En Italia no conocían a Jehová. En Grecia no. En Israel sí. Esa pequeña nacioncilla ahí, ese trocito chiquitillo ahí, era el trocito de Jehová. Aleluya. Su pueblo. Allí sí había conocimiento de él. Amén. Cuando se iban de allí, se encontraban con pueblos que no tenían ni idea. Y de hecho nosotros no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Si yo le pregunto a usted quiénes eran los reyes de Pérgamo, ¿sabe usted quiénes eran los reyes de Pérgamo antes de que llegara el Imperio Romano? Bueno, de hecho, ¿sabe usted quiénes fueron los emperadores romanos? Lo tuvimos que estudiar, pero vamos. Lo de Pérgamo ni siquiera me lo enseñaron. Yo lo aprendí por la Biblia, porque me entró la curiosidad leyendo la Biblia. Ni siquiera me lo enseñaron en el colegio a mí eso. Esos pueblos ni se conocían. ¿Cuáles eran sus dioses? Ni idea. ¿Cuál era el Dios de Israel? Ni idea. Pero aquí dice que un día la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y hoy todo el mundo sabe quién era Jehová. ¿Habrá algún país que no lo sepa? ¿Habrá algún país que no haya oído hablar nunca del cristianismo? ¿Que no haya oído hablar nunca de Jehová? ¿Habrá algún país que no conozca la Biblia? Ni los países donde se prohíbe. Allí todavía hay Biblias. Allí todavía se predica. Bueno, el conocimiento de Dios se está extendiendo por todo el mundo. Digo una vez más, el conocimiento. No digo la sabiduría, no digo la conversión, no digo la iglesia, digo el conocimiento. Se sabe, forma parte de la ciencia. Ese conocimiento que iba a estar creciendo en Daniel. En Daniel siempre se hablaba de otro tiempo, ¿verdad? En Daniel 12, versículos 4 y 9. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Él respondió. El 9. Sí. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. A Daniel se le dice, muchos correrán de aquí para allá. Ya vimos que esa era la característica cuando no hay sabiduría. Cuando no hay sabiduría no se va de acá para allá, se va a lo que se va. Pero cuando uno no sabe qué hacer, va probando aquí, va probando allá, va cambiando de doctrina, va cambiando de iglesia, va cambiando de idea, va cambiando de razonamiento, va cambiando de todo. Porque como no sabe, está todavía buscando de acá para allá. Sin embargo, esa falta de sabiduría va acompañada de un aumento de la ciencia. Mucho conocimiento, poca sabiduría. Y se le dice a Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. No es para ahora este libro. El libro de Daniel no era para los contemporáneos de Daniel, era para nosotros. En el versículo 9 le dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso estaba pensado para el tiempo del fin, cuando la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Cuándo está sucediendo eso, hermano? Está sucediendo hoy.
Está pasando hoy. La Biblia ha llegado a todos los lugares y no será porque no hayan intentado evitarlo, porque no la hayan perseguido, porque no la hayan quemado, porque no la hayan prohibido, porque no hayan matado a los que lo tradujeron, porque no hayan perseguido a los que la predican, porque no hayan hecho toda clase de cosas para tratar de evitarlo. Pero no se puede evitar lo que está en el propósito de Dios. Gloria a Dios. Y la tierra será llena. Amén. En esos postreros días, Amén. la tierra será llena del conocimiento de Dios. Ese es el conocimiento espiritual que usted y yo debemos tener. No lo busquen los horóscopos, no lo busquen los fenómenos psíquicos, no se ponga a averiguar sobre cosas raras, que si hemos visto un ovni, que si el otro día vi una figura, que si la otra noche se me apareció una cosa. No, apárquelo, no quiera ni saberlo, porque ese conocimiento no viene de Dios. Conocimiento que viene de Dios viene como Dios siempre lo ha dado. Si usted necesita una palabra de conocimiento, Dios tiene un don llamado palabra de ciencia para decirle a usted lo que pasa, y se lo dirá de verdad, porque lo que nosotros especulamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros aseguramos conforme a nuestra mente natural, me temo que viene de la sabiduría del diablo y no de la sabiduría de Dios. Y no vamos a jugar con eso. Tenemos el privilegio, lo he dicho muchas veces, no me canso, de vivir en una generación que tenemos la Biblia encuadernada, en un tamaño práctico, fácil de llevar, fácil de leer. Estamos en un tiempo donde la mayoría de las personas, gracias a Dios, saben leer. Esto le puede parecer una tontería, pero no hace tanto. Los campesinos decían, ¿para qué quiero yo que mis hijos sepan leer? Lo que tienen que saber es arar. Pero hoy, la mayoría de la gente sabe leer, gracias a Dios. Amén. Y la mayoría de la gente, diría yo, si quiere, tiene una Biblia en su casa, gracias a Dios. Yo sé leer, pero no tengo una Biblia, tengo un montón. Tengo, no sé, 15 o 20 Biblias tengo en casa. Bueno, es un privilegio para que usted no busque sabiduría en otro sitio. Cuando yo me convertí me tiré años que lo único que leía era la Biblia. Algunos me recomendaban libros, algunos me decían, hermano, han sacado un libro sobre esto, sobre lo otro, de un evangelista. Yo primero quiero conocer bien la Biblia. Cuando mezclamos el conocimiento de la Biblia con otros conocimientos, acabamos confundiéndolos y diciendo que la Biblia dice lo que no dice la Biblia. Y lo dicen los otros libros. Porque nos creemos que no hemos leído la Biblia y no lo hemos leído la Biblia. No, hermano, qué bueno que usted tenga ciencia, mucha ciencia, pero que esa ciencia le venga de la palabra de Dios. En el mundo es bueno que tenga ciencia, pero no mucha, porque la mucha ciencia trae aflicción, y quien añade ciencia añade dolor. La ciencia del mundo no hace falta demasiada. Gloria a Dios. La justa para vivir en este mundo, que son 4 días. 4 días y medio, quizá. ¿No? Lo justo para vivir aquí. No perdamos el tiempo, porque el tiempo es algo que no se recupera. Es el bien más preciado que tenemos, hermano. Aunque no lo apreciemos demasiado, pero lo más grande que tenemos es el tiempo. No, yo lo más grande que tengo es mi honra. Hermano, si usted sabe deshonrado, igual hay una manera de arreglarlo. Decir, yo lo que tengo es mi virtud. No, hermano, si usted ha fallado en su virtud, igual hay una manera de que tenga perdón.
Pero si ha perdido el tiempo, no hay manera de recuperarlo. Eso ya lo perdió. ¿Quiere conocer la sabiduría humana? Tiempo que pierde. ¿Quiere conocer la sabiduría diabólica? Tiempo que te pierde. Buscamos la sabiduría de Dios. Buscamos la ciencia de Dios. Y si usted está buscando la ciencia de Dios, ya dijimos, anhelar los dones mejores. Y uno de esos dones es la palabra de ciencia. Tenemos que hablar de ese don. Es la cuarta cosa que les dije. Lo primero, la sabiduría natural, la sabiduría diabólica, la sabiduría espiritual y el don de conocimiento, que será lo que hablaremos Dios mediante la semana que viene. Amén. Gloria a Dios. Organice su vida, hermano, para que las cosas de Dios ocupen el máximo tiempo posible del que está usted despierto. El máximo. Porque eso trae provecho a su alma, trae provecho a su vida. Lo demás es inútil. Aleluya. Amén. Vamos a cantar. Gloria a Jehová.